Bueno, y ya habrás notado que este programa ha sido distinto a los demás. Hemos metido aquí un montón de gente con calzador. Al pobre Hugo lo tenemos aquí full time llamando. O sea, muchísimas gracias, Hugo. Un placer y mucha profesionalidad que gracias a eso el programa funciona. Bueno, tenemos la última entrevista de esta parte del programa, de este bloque del programa, con Pepe Alonso. Hola Pepe, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Hola, el placer es mío, ¿no? Siempre es una delicia estar por aquí. Bueno, ayer fue tu cumpleaños, ayer viernes fue tu cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. No, ayer, hoy es sábado, Pepe, estás despistadito. Ayer viernes, exacto. Bueno, pues lo dicho, Pepe Fleitas, Pepe Alonso, Pepe ya no sé cómo decirte, de las dos formas vamos bien, ¿no? Bueno, ahora en esta etapa estoy haciéndole el homenaje a mi madre. ¿Ah, sí? Y como pepealonso.com ya lo tiene un peluquero, pues yo creo que ya... Sí, no, y no es coña, o sea, lo tiene por ahí un peluquero, entonces bueno, pues Pepe Fleitas, que sí, ¿no? Homenaje sí. También A las madres que son importantes. A esa parte importante de nuestra vida que está siempre en la sombra y qué bueno. Bueno. Pues nada, Pepe, te hemos invitado, luego también te pediremos que te quedes a la tertulia y aprovechamos tu presencia, porque quería que nos habláramos del tema del PAM, de ese programa de acompañamiento y mentorización de la Cámara de Comercio, que empezó recientemente, pues para que nos cuentes un poquito en qué consiste y qué aporta a las personas que lo reciban. Sí, bueno, yo insisto siempre, bueno, además porque a uno le toca siempre vender aquello que hace, ¿no? No va a vender lo de otros, lógicamente, ¿no? Que hay muchas cosas por ahí súper interesantes. Yo siempre empiezo que el PAM, P-A-M, Programa Avanzado de Mentoría, tiene una trayectoria. Yo creo que casi me atrevería a decir que es el decano de estos programas de mentoría, coaching para negocios, ¿no? Porque esto nació ya está en su 7ª edición como PAM, pero antes de eso nació como unos talleres para el éxito empresarial y emprendedor, ¿no? Cuando estaba feo en Canarias y en el territorio nacional hablar del éxito, que es un tema muy anglosajón, pues hubimos algunos que dijimos, oye, pues vamos a pasar esa barrera del puñetero fracaso, ¿no? Porque en España se habla mucho del fracaso empresarial, el fracaso emprendedor, el fracaso escolar, o sea, estamos siempre centrados en esa parte negativa que nos construye, ¿no? Entonces, que esto tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Y un programa muy consolidado. Bien es cierto que no es tan conocido como otros a los que se le hace mayor difusión, ¿no? Como bien apuntabas antes, bueno, en estas últimas ediciones, si antes nació como un programa para emprendedores, para quien tenía una idea o estaba lanzando el proyecto, ahora se le ha dado una vuelta porque lógicamente el reto y el desafío que tiene el ecosistema de pymes en España, que existe, que me parece que en este país hay algunos estamentos que olvidan que hay 3.237.000 pymes, ¿no? Parece que solo hay empresas del IBEX y otras cosas, ¿no? Era importante... Las empresas, las pymes son las que mantienen el país en marcha. Sí, no, las pymes son las que sostienen esto. Si alguien tiene duda de eso, son datos que se aclare la idea. Que se documente y que busque la información de la agencia tributaria, del INE y de las asociaciones empresariales y comprobará que son las que sostienen esto, ¿no? Entonces se le ha dado una vuelta en decir, oye, hay que ayudar a consolidar a este sistema de gente que empieza, que ya lleva un año en el mercado, porque justo entre el año 1 y el año 3 es cuando desaparecen el grueso de las iniciativas empresariales, ¿no? Esto lo he leído recientemente, permíteme el KitKat que ya incluso la tasa de fracaso durante el primer año ya se ha incrementado considerablemente. Sí. Hay un indicador muy interesante de seguir, ¿no? Que es el saldo neto de creación de empresas, ¿no? Canarias hasta hace bien poco era, y hablo un poco de memoria, ¿no? Habría que mirar los datos, era líder a nivel nacional. El saldo neto entre empresas que se creaban y empresas que cerraban, pues era algo positivo, pues ya ha empezado a ser en alguna ocasión negativo, es decir, cierran más que las que se crean. Yo leí un dato antes que en el mes de agosto 557 autónomos cerraron cada día del mes de agosto. Brutal el dato, brutal. Yo incluso más que brutal diría que indignante, ¿no? También. Indignante, es decir, llega un momento en que lo aceptas, pero yo creo que la sociedad en general debería darse cuenta, y lejos de la coña que se hace siempre con el autónomo, que nunca se enferma. Bueno, hay alguna entidad financiera que hizo la verdad es unas parodias muy interesantes, ¿no? De, oye, el autónomo que hasta bajo la lluvia. Bueno, yo creo que ya hay que tomarlo un poco más en serio
y no como autónomos, que yo insisto, es un régimen de cotización de la Seguridad Social con la pequeña y mediana empresa, micros y pequeñas empresas, ¿no? Microempresas y pequeñas empresas. Bien, estabas hablando, disculpa, del tema te interrumpí con sí, el no, tema del PAN, efectivamente, que nace para ayudar. Se cortaba a partir del primer año, hay una tasa de fracaso hasta el tercer año enorme, también ahí enorme. Desaparecen entre el 60 y el 80% de esas pymes, ¿no? Y ese es el segmento al que el PAN se dirige. Al que se dirige, exactamente. Empresas de entre 1 y 3 años, es decir, que estén en ese periodo vital porque ahí o terminan desapareciendo o terminan consolidándose, ¿no? Y esa es la finalidad del PAN, el humilde y además muy atractivo objetivo que tenemos todos los mentores, ¿no? Entre los cuales tú estás, que es conseguir que esa gente tenga las herramientas, no resolverles la vida y no darles unas cátedras por iluminación, es decir, que aparecen allí iluminados, expertos y cosas por el estilo, sino exacto, darles las herramientas ¿para qué? Para que cuando vuelvan a estar solos sean capaces de autogestionar su proyecto empresarial, ¿no? Eso que decía el experto, me parece que fuiste tú, Hugo, lo tenemos ya aquí para la tertulia a continuación, que pusiste recientemente que había una palabra, ¿no? Muy desprestigiada, muy, ¿no? ¿Cómo era lo que pusiste? Que era experto, ¿no? ¿Cómo sí, sí, vamos, una palabra que está muy devaluada, la palabra experto, sobre todo porque tú te metes en las redes, ¿no? Y ves mucho, según los expertos, comer tal cosa es dañino. Según los expertos, una copa de vino equivale a 1 hora de gimnasio. Entonces, como ahora todo el mundo es experto en todo y todo el mundo hace estudios de todo, pocas palabras están tan devaluadas y ahora mismo no te da la confianza de antes. Hay otra que es lo del coach. El coach cuántico también, sí, todas estas cosas que, en fin, pues ahora el papel aguanta lo que le eches, ¿no? Tú en una tarjeta de visita puedes poner lo que tú quieras, ¿no? O sea, aguanta lo que le eches. Luego ya meterte en materia, ¿no? El LinkedIn Man, esos cargos que se pone la gente. Sí, este de 27 años que ha sido presidente de Coca-Cola. Bueno, seguimos con el PAN, Pepe. Bueno, yo agradecerle nuevamente a Hugo que saque esa parte de los expertos de que una copa de vino equivale a 1 hora de gimnasio. Esa te gusta, ¿no? Esa me alegra ver que hay gente con criterio, ¿no? Ese estudio, ya ves tú, ese sí es profundo. Hombre, ese es profundo, mira. Esa gente, expertos no le llamaría, pero sí son especialistas que saben. Gente con criterio. Bueno, y el PAN, retomando lo del PAN, que en este año, y aprovechando las ondas, ¿no? para toda aquella persona que tenga, toda aquella empresario que tenga un proyecto que esté en este intervalo, que se lo vaya anotando para la próxima edición, se le ha dado una vuelta de tuerca espectacular. Es decir, bien es cierto que es un programa muy intenso, ¿vale? Es un programa muy valioso porque no aguantan la pejiguera de una única persona o de dos que te van, sino hay una serie de mentores especialistas, que es una palabra que a mí personalmente me encanta, en lo que hacen, y especialistas porque son ejemplos. Es decir, tú enseñas a la gente a comunicar, la oratoria, a moverse en los medios. Pues oye, evidentemente es que eso es lo que haces, eso es a lo que te dedicas, ¿no? Y después una serie de materias que con todos estos años de aprendizaje se ha identificado que son las fundamentales para que un negocio se consolide, ¿no? Algunas que parece que solo están para las grandes compañías, ¿no? Y la planificación estratégica, la comunicación para el liderazgo. Oiga, no, perdón, es que las pymes también pueden tener de esto y lo pueden hacer además muy bien, ¿no? Y otro elemento fundamental es el tipo de docencia que se plantea, ¿no? Hay mucha mentoría, hay mucho coaching, pero no se nombra como coaching en las tarjetas de visita. Del bueno. Claro, no. Ahí realmente la finalidad de estas cosas, ¿no? Entonces se aplican estas disciplinas, pero no como un tema personalista de quien las posee, que es en este caso pues el profesional que era, sino como una herramienta que además se transfiere a los propios asistentes. La duración aproximada del PAN, si alguien se inscribió, qué tiempo, decía que era un tema duro, que yo también soy partidario de que las cosas tienen que costar, o sea que no vas allí diciendo, bueno, esto es aquí jiji jaja, y bueno, si es mucho jiji jaja, al final no aprenden, ¿no? O sea que es un poco buscar también que, y parte de los adultos, pues, lo que nos resulta fácil no lo valoramos, ¿no? O sea, sí. Hay que conjugarlo todo, ¿no? Pero bueno, cuando alguien se inscribe en este tema, ¿qué plazo aproximado de tiempo? ¿2 meses, 5 meses, 8 meses? Sí, es muy intenso, ¿vale? Ya quisiéramos que fuera un poquito más repartido. Normalmente suele estar en el último cuatrimestre del año, entre septiembre
Eso no quiere decir que no se haya empezado antes. Desde julio, agosto ya estamos haciendo las aproximaciones y los contactos, hasta el mes de noviembre en que cierra, más por temas administrativos, de la administración y justificaciones, ¿no? Es muy intenso, evidentemente, pero tiene una característica que yo quiero siempre resaltar, ¿vale? A diferencia de máster del universo, de escuelas de negocio, que están muy bien, yo siempre le meto un poco la coña, ¿no? Que salen carísimos. Cuando te inscribes en el PAM, vienes a trabajar al PAM, es decir, ese tiempo que como empresaria, como empresario, como profesional freelance, no tienes en tu día a día porque estás en la labor que estás, vienes aquí y aquí no vienes para que te ilustremos, es decir, no te vas a ver 70 diapositivas que van caminando de una forma, transitando con unos tiempos cronometrados espectaculares y bueno, te puedes echar una buena siesta, ¿no? Aquí vienes a trabajar, vienes a las sesiones a trabajar sobre tu proyecto con esas herramientas, ¿no? Entonces, es un tiempo que la gente suele valorar muchísimo, ya no solo que lo diga uno, lo dicen ellos, dice, joder, es que aquí tengo el tiempo para pensar, para reflexionar. Para hacer esa reflexión, para hacer un poco de abstracción, ¿no? Trabajar sobre mi proyecto y reformularlo. Y dedicarle ese tiempo, porque como tú bien dices, el día a día, dice, bueno, el sentarme a escribir 4 cosas ya lo haré, porque ahora tengo que atender no sé qué cosa, ¿no? Y es duro, o sea, es intenso, es decir, son 3-4 meses que prácticamente, yo no sé si en algún momento la Cámara de Comercio de Las Palmas, de Gran Canaria, habilitará alguna sala con colchones para que la gente pueda transitar de un día a otro, ¿no? No des ideas, no des ideas. No seas tan creativo. Ya tú sabes, el autónomo, según los cánones, todo se tiene que buscar la vida. Pero bueno, que es intenso, pero muy valioso. La gente sale muy satisfecha. Bien, ¿algún perfil en concreto? La Cámara cuando te aceptan en el PAM, ¿va buscando algún perfil concreto? Lo que está de moda ahora, que sea todo tecnológico, que sean apps, ¿no? O es un poco abierto y un poco... Que yo sepa hasta la fecha, sí se reserva el derecho de admisión, pero solo se reserva el derecho de admisión por una característica, y la característica es comprometerte con tu proyecto. Es decir, si te apuntas y no vienes, no asistes, no le sacas provecho, mejor que no vengas, mejor que inviertas el tiempo en otra cosa, ¿no? Y que le dejes la plaza a otra persona. Que a partir de ahí es que tú lo has comprobado, o sea, el perfil es riquísimo, da igual, tenemos gente que está en un tema de agricultura, sale de soltar el sacho, como decimos por aquí, ¿no? O el azadón, y se viene aquí y le hablas de planificación estratégica. Y jolines, hasta consigue que entienda que es importante pensar a medio y largo plazo. Luego se vuelve otra vez con sus gallinas, con sus temas, proyectos puramente digitales, servicios profesionales, de todo. Esa es la riqueza, otra de las grandes riquezas del programa. También Luis, que es otro compañero, otro de los precursores de contigo, ¿no? del tema da unos datos el otro día en la presentación, que creo que recordar algo así como que me corrige si tienes el dato tú más exacto, que el 80% algo así de los proyectos que han pasado por el PAN siguen en el mercado, o algo así, ¿no? Sí, vamos, por no decir que es más, ¿no? La gran suerte es que muchísimos proyectos te los terminas viendo en el tiempo. En el tiempo terminas incluso utilizando los servicios de esos proyectos, es decir, bueno. Oye, alguien te recomienda, te pide, oye, ¿conoces a alguien que sepa de prevención de riesgos y tal? Pues ¿para qué te vas a complicar si tú has tutorizado a esa persona? Sabes el nivel de compromiso, sabes cómo trabaja, y ahí sí puedes recomendar, ¿no? Entonces, el porcentaje es altísimo. Yo siempre nombro uno que pueden comprobar todo el mundo, ¿no? Y es incluso anterior al PAM, es decir, de un programa que se hizo para la ventanilla única cuando empezaron los problemas de consolidación de las pymes en el mercado, ¿no? La frutería, no creo que haya problema en hacer un poquito de publicidad, ¿verdad? Ninguno. Se llama frutería Támara y está en Cebrián. Y es de un chiquito de origen magrebita que lleva muchísimos años aquí. Iba a cerrar cuando se incorporó ese programa, pero iba a cerrar literalmente. Hoy por hoy han abierto en la zona, que yo haya contabilizado, hasta 4 y 5 fruterías, pero espectaculares, con muchísimos servicios, y la única que continúa es él. Te estoy hablando de hace 9 años, ¿no? Es un caso que puedes ver y que puedes tocar. Iba a cerrar, ¿no? Ya incluso se permite pues, su mes de vacaciones para descansar, ¿no? O sea que, qué lujo, ¿no? Que un autónomo tenga su mes de vacaciones. Y el mérito no es del PAM, yo vuelvo a insistir esto, la habilidad puede ser que esté en nosotros, ¿no? Pero el mérito está en ellos, que se comprometen a poner en práctica todo eso que se les propone, porque a fin de cuentas solo podemos proponer. Muy bien. Pues Pepe, muchísimas gracias por compartir el tema del PAN. Creo que
que este instrumento que pone la Cámara de forma gratuita al servicio de todas esas personas con esa gana, esa intención y ese interés en desarrollar un proyecto empresarial, creo que es encomiable, porque evidentemente necesitamos proyectos y necesitamos que se queden en el mercado, porque mucha aceleración, mucho tema, 4 o 5 meses, adiós. Imagínate la riqueza que crea alguien que está dado alta por el autónomo, que sí, tarifa plana, pero si sobrevive ya son 300 euros al mes, que paga sus impuestos, sus módulos o su si está alquiler, de estimación directa, si está alquiler, el alquiler que mueve, el propietario que tiene que pagar sus impuestos de ese alquiler, los proveedores que vamos viendo alrededor, es decir, creo que hicimos una vez una cuantificación de cuánta riqueza puede generar un pequeño negocio por ahí, y yo no sé si llegamos al número de unos 40-50.000 euros lo que generaba. ¿Qué pasa? Que muchos no consiguen ni siquiera llegar a facturar eso, entonces terminan cerrando. Pero genera riqueza, una pyme genera riqueza, y a ver si la sociedad esta que tenemos lo termina de entender, ¿no? Muy bien. Pues nada, tenemos que hacer la paradita de rigor y a la vuelta de publicidad con las noticias de Press.